Buenos días, doctor. Buenos días, Iván. ¿Se ve la presentación? Sí, doc. Sí, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, espérame. Bueno, vamos a empezar. La sesión que tenemos programada para el día de hoy es la de gametogénesis. Entonces, es un tema que de alguna forma ya ustedes ya han visto. Yo me acuerdo que desde secundaria empezó uno a ver esto, la gametogénesis. A veces no entiende uno ni qué es, ni cuál es su aplicación, pero empieza uno a revisar desde la secundaria estas cosas de gametogénesis, sobre todo lo de división celular, ¿no? La parte de las fases de la división celular y todo esto. Por lo tanto, no es un tema nuevo, sino es un tema que pues ya lo empezamos a ver desde hace tiempo. En preparatoria también cuando lo ve uno. Y en los primeros años también de la licenciatura también tiene una oportunidad de revisarlo. Entonces, hoy pues nos vamos a dedicar básicamente a revisar y a recordar qué es esta situación de la gametogénesis. Entonces, es el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, pues vamos a empezar. Lo que tenemos que revisar según el programa de la asignatura son una serie de conceptos que vamos a ir viendo durante la sesión. Y después viene la parte fundamental, que es cómo se forman, cómo se lleva a cabo el desarrollo, crecimiento y maduración de los gametos en un proceso que se le conoce con el nombre de espermatogénesis, en el caso del macho, o de ovogénesis. Y bueno, en la medida de lo posible, vamos a ir viendo la parte de control hormonal, pero la parte de control hormonal la vamos a ir revisando también paulatinamente en otros temas, ¿sí? Entonces, no es un aspecto tan primordial en este momento. Revisaremos la parte, aunque sea de manera muy rápida, la parte de histología de ambas gónadas. Y revisaremos también, por último, un proceso que se llama foliculogénesis, que es un proceso que va ligado a la ovogénesis. Este capítulo lo pueden también consultar en la unidad 3 del libro de texto del departamento, y también hay un video sobre la gametogénesis. Entonces, pues nada, que empezamos con esta sesión, ¿sí? Y pues vamos a empezar con la parte que corresponde a la ovogénesis. Entonces, la ovogénesis, si yo les pidiera que que recordaran, bueno, ¿qué cosa es la gametogénesis? Y en este momento, ¿qué es la ovogénesis? Seguramente ustedes darían alguna definición cercana a la que aparece ahí en la pantalla. Y recuerden ustedes que la gametogénesis es el proceso en el cual se forman las células sexuales, ¿verdad? A partir de las células germinales. Y el proceso en la hembra recibe el nombre de ovogénesis.
En el caso del macho recibe el nombre de espermatogénesis. ¿Por qué? Pues porque están dando origen, es el origen de las células sexuales, ¿sí? Y tanto de la hembra como del macho. En el caso de la hembra, entonces, estamos hablando básicamente de un proceso que se llama ovogénesis. Y como dice aquí, es el proceso que van a seguir las células germinales de la hembra para formar los óvulos. Y este proceso tiene lugar en primer lugar, tiene lugar en el ovario, y dentro del ovario, ¿verdad? Hay unas estructuras que se conocen con el nombre de folículos. Lo interesante de esto es que cada folículo tiene dentro una célula sexual, ¿verdad? O va a formar cada uno una célula sexual. Entonces, el proceso, como dice ahí, tiene lugar en los folículos del ovario. Bien, entonces, antes de continuar, recordemos, este es un proceso muy largo y bastante largo en el caso de la hembra. Es un proceso que, como dice ahí, es un proceso que sigue las células germinales. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las células germinales o primordiales? ¿Sí? Que son los precursores de las células sexuales. Bueno, estas células germinales se van a ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, este proceso de desarrollo hasta que forman un óvulo, ¿sí? Es un proceso larguísimo que empieza desde la etapa fetal y no va a terminar hasta que ocurre la fertilización. Entonces, la fertilización, ¿sí? Normalmente, bueno, va a ocurrir o puede ocurrir después de que el animal alcanza la pubertad. Este es un proceso larguísimo, muy, muy largo, como lo vamos a ver a continuación. Y el proceso tiene una finalidad, tanto en la hembra como en el macho, y es la formación de células sexuales que tienen una característica primordial, ¿sí? Estas células sexuales son células que contienen la mitad de su información genética o la mitad de sus cromosomas. Y por ello también se les llama células haploides. Y estas células haploides, con la mitad de ese contenido, ¿verdad?, genético, son únicas en el organismo, tanto de una hembra como de un macho. Entonces, esta es otra característica básica. La otra es, obviamente, que este proceso, ¿verdad?, de ovogénesis se lleva a cabo en el ovario y es una de las funciones primordiales del ovario. ¿Recuerdan? Es una de las dos funciones que tiene el ovario. La función exocrina, que está ligada a la producción de células sexuales, y la función endocrina, que está ligada a la producción de hormonas. Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación, en qué consiste este proceso de la ovogénesis. Entonces, antes de continuar, tenemos esta fotografía, ¿verdad? Es un corte histológico muy bonito del ovario de una gata. Y en él podemos ver, ¿sí?, básicamente sobre la parte de la corteza que vendría a ser todo esto, lo que está en un color más oscuro, podemos ver una gran cantidad de folículos, ¿sí? Folículos que se llaman folículos ováricos, porque ahí están, ¿sí? Esos folículos, ¿sí?, tienen una característica básica, que es, o esencial, es que cada uno de ellos contiene, ¿verdad?, una célula sexual. Y
Esos folículos los podemos, ¿sí?, encontrar en el ovario, y sobre todo hablando ya de una hembra, en este caso una gata, que ya alcanzó la pubertad, ¿sí? Los folículos los vamos a poder ver, como en este caso, en diferentes grados de desarrollo. Si la gata no hubiera sido una gata joven, una gata prepuber, lo que veríamos sería folículos pequeños, como estos que están acá, ¿sí? Los más pequeñitos de todos, que son folículos, ¿sí?, que les llamamos folículos primordiales, ¿sí? Y son folículos que están inactivos. En este caso, cuando la gata o otro tipo de hembra, ¿verdad?, alcanza la pubertad, algunos de estos folículos primordiales empiezan su desarrollo, ¿verdad?, en forma periódica. Entonces, a partir de la pubertad, se va a empezar a dar ese desarrollo folicular en forma constante. Y algunos de estos folículos primordiales que forman la reserva del ovario empiezan a crecer y empiezan, ¿sí?, a desarrollarse. Entonces, como lo podemos ver aquí, este folículo, ¿sí?, ya empezó su crecimiento, igual que estos. Estos ya crecieron un poquito más y estos, bueno, pues ya alcanzaron un grado de crecimiento mucho mayor. A este proceso, ¿verdad?, que se lleva a cabo en el ovario, se le llama un proceso de foliculogénesis. Y este proceso de foliculogénesis, como les había comentado antes, está ligado, ¿verdad?, con el proceso de la ovogénesis. Corren en forma conjunta. Pues es obvio, ¿verdad? Pues si dentro de cada folículo hay una célula sexual, ¿verdad?, y las células sexuales se van desarrollando, pues es fácil entender que el folículo también irá cambiando conforme se van desarrollando la célula sexual que contiene. Entonces, vamos a hablar de estos dos fenómenos, la ovogénesis y la foliculogénesis. Son dos procesos muy importantes porque cuando queremos manipular la actividad reproductiva de una hembra, ¿sí?, por ejemplo, para inducir su estro, su celo, ¿verdad?, necesitamos conocer estos conceptos para poder determinar qué tipo de tratamiento nos va a permitir alcanzar, ¿sí?, este objetivo. Entonces, con esto, como preámbulo, como introducción, pues vamos entonces a empezar a desarrollar estos dos temas, el de ovogénesis y el de foliculogénesis. Bien, entonces vamos a comenzar para irlo haciendo de la manera más sencilla. Nos vamos a manejar ahorita en forma independiente, ¿sí?, para no complicarnos pues para no, ¿cómo se llama? Para que quede claro, pues. Entonces vamos a empezar con el proceso de la ovogénesis, ¿sí? Entonces ya como lo acabamos de decir, es el proceso en el cual las células germinales se van a ir desarrollando hasta formar un óvulo, ¿sí? Y en esencia, una célula haploide. Porque esa es la esencia tanto de la ovogénesis como de la espermatogénesis. La formación de células sexuales. Sí, la formación de células sexuales, pero son células, además, haploides. Son células únicas en nuestro organismo. Bien. Este proceso, entonces, como les acabo de decir, es un proceso que en la hembra es muy largo. Comienza desde la etapa fetal. Estamos hablando desde antes del nacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comienza? Pues comienza desde la etapa de cuando se está formando el feto, ¿verdad?, y cuando se está formando el aparato reproductor.
cuando aparecen esas crestas o protuberancias genitales, ¿verdad? De las cuales hablamos el día de ayer. ¿Se acuerdan que esas crestas o protuberancias, ¿sí?, que van a dar origen al ovario, ¿sí?, de principio, ¿verdad? Tienen, de principio, ¿sí?, tienen una composición muy sencilla, pero, ¿sí?, son estructuras, estas crestas, que aún están indiferenciadas, que tienen que sufrir un proceso de diferenciación. Pero también son una estructura, estas crestas, ¿sí?, carente de lo que serían las células sexuales. Estas células, como les expliqué ayer, están en otro lugar, están en el epiblasto. Ahí vamos a encontrar, ¿sí?, en el epiblasto, lo que llamamos células germinales primordiales. Estas tienen que migrar para poder llegar a las crestas o protuberancias genitales y poder colonizarlas. Entonces, desde ahí empieza el proceso de la ovogénesis, desde la célula germinal o primordial. Estas células, a medida que migran y empiezan a colonizar, ¿sí?, se van multiplicando para incrementar su número. Esa multiplicación, ¿sí?, o esa proliferación, ¿verdad?, ¿sí?, se realiza en ese proceso de migración y colonización de la cresta gonadal. Y es un proceso, ¿sí?, que se lleva a cabo como en cualquier otra célula. Es un proceso de división, ¿sí?, por mitosis. Y va generando células diploides. Bien, entonces estas células primordiales van a llegar y van a colonizar, ¿sí?, a esa gónada indiferenciada. Y a la vez van a proliferar, ¿sí? Esto entonces en etapas muy tempranas del desarrollo fetal. Una vez que se diferencia la gónada en un ovario, cuando se lleva a cabo este proceso de diferenciación de la gónada, a etapas tempranas, ¿verdad? Una vez que ocurre esa diferenciación, ¿sí?, estas estructuras, estas células primordiales, dejan de llamarse células primordiales o células germinales o células germinales primordiales y se les cambia de nombre. Se les cambia de nombre y se les empieza a conocer y a llamar como ovogonias, ¿sí? Entonces las ovogonias las encontramos ya en esa gónada diferenciada y siguen su multiplicación, ¿verdad? Se siguen multiplicando por mitosis. ¿Para qué? Para incrementar el número, ¿sí? En una vaca, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, al momento, después de que ocurre esta etapa de proliferación, ¿sí?, lo que va a pasar es que va a haber un momento, ¿sí?, que todas las ovogonias que se han formado van a entrar en una etapa de división en su primera meiosis, ¿sí? Van a entrar todas a su primera meiosis. Al momento del nacimiento, todas las ovogonias ya están o sea, ya empezaron su primera meiosis. Y en ese momento, ¿verdad?, ya hay un número determinado. En este caso, ya no se les llama ovogonia, sino ya se les empieza a llamar ovocitos, ¿verdad? Ya cambia su nombre al de ovocito. Y son estructuras que ya están en donde ya se está llevando a cabo la primera meiosis. Entonces, esos
ovocitos, ¿sí? Se van a llamar ovocitos primarios. Los ovocitos primarios, ¿verdad? Entonces son estructuras, ¿sí?, que ya empezaron su primera meiosis. Pero va a suceder algo bien interesante, y es que esa primera meiosis se va a ver interrumpida, se va a detener, ¿se acuerdan que la división celular está, o sea, básicamente consta de 4 etapas: profase, la fase de metafase, anafase y telofase. Bueno, en este caso, ¿sí?, todos los ovocitos primarios al momento del nacimiento se encuentran en la fase en la última etapa de la profase. Y ahí se detiene la división meiótica, ¿sí? Entonces, al momento del nacimiento, lo que vamos a encontrar en un ovario, ¿verdad?, son puros ya ovocitos primarios que han detenido su división meiótica en la primera profase, ¿sí? Y hay una característica que es interesante. Una vez que esto sucede, una vez que la ovogonia entra en su primera división meiótica, ¿verdad?, ya no se pueden dividir por mitosis, obviamente. O sea, va a haber un momento en que cesa la etapa proliferativa de las ovogonias. Y con el número que hayan alcanzado, es con el número que la gónada se va a quedar el resto de su vida. Por ejemplo, en una vaca se estima que más o menos se alcanzan a formar alrededor de 75,000 ovogonias en cada ovario. De tal forma que al momento del nacimiento, pues van a tener alrededor de 150,000, ¿sí?, ovocitos primarios. Y ya no se van a volver a multiplicar. Ese número se va a ir reduciendo. Pero si ustedes se dan cuenta, pues una vaca no va a tener 150,000 crías, ¿sí? Y si más o menos fuera el número alrededor de, vamos a pensar, de 100,000, en general, pues ninguna especie va a tener tantas crías, ¿sí? Pero sí va a tener una reserva muy grande vamos a llamarles ya correctamente, de ovocitos. Bueno, entonces, al momento del nacimiento, ¿sí?, al momento del nacimiento, lo que vamos a encontrar en los ovarios son puros folículos primordiales, y dentro de cada folículo primordial vamos a encontrar un ovocito, ¿sí?, un ovocito primario, ¿verdad?, en la fase de profase 1. Ahí están. Todos están en ese estado de desarrollo. Todos estos que están aquí. Todos estos están dentro de un folículo primordial. ¿Por qué es primordial? Porque es un folículo que está, a su vez, está inactivo. Y la célula que contiene, la célula sexual, está en un estadio de ovocito primario, ¿verdad? Y está detenida su primera meiosis en la etapa de profase. Bien, entonces, esa es la situación al momento del nacimiento. ¿Cuándo va a continuar esa primera meiosis? La primera meiosis no puede continuar hasta que el animal alcanza la pubertad. Cuando el animal alcanza la pubertad, ¿sí?, es el momento, y de hecho así definimos pubertad, como el momento en que el animal, ya sea una hembra o un macho, adquieren la capacidad para reproducirse.
y adquieren esa capacidad para reproducirse porque empiezan a liberar, ¿verdad?, células sexuales que tienen ya la capacidad para poderse unir y poder generar un nuevo individuo. Entonces, esta primera meiosis que está interrumpida en el ovocito no puede continuar hasta que el animal alcanza la pubertad. Bien. Entonces vamos a ponernos en este punto, en el tiempo, después de la pubertad. Después de la pubertad empieza a haber, ¿verdad?, un crecimiento folicular de manera, sí, constante. Y también ese crecimiento folicular, bueno, se empieza a dar. Se empieza a dar y estos folículos salen de su estado inactivo, de su estado primordial, y se activan y empiezan a crecer. Empiezan a crecer. ¿Sí? Como estos que están aquí, estos ya se activaron. Estos ya se activaron y ya empezaron a crecer. Y los encontramos en diferentes momentos de crecimiento. Bien. Cuando un folículo de estos adquiere su tamaño final, que le llamamos cuando ya está maduro, ¿sí?, ese folículo va a provocar, ¿sí?, va a empezar a producir, voy a regresar, va a empezar a producir estrógenos, ¿sí?, y estos estrógenos empiezan a retroalimentar al hipotálamo y a la hipófisis. De tal manera que esos estrógenos también empiezan a retroalimentar positivamente al centro de secreción cíclica del hipotálamo. Cuando esto sucede, hay una liberación, una descarga de GnRH de parte del hipotálamo que va a producir una descarga de LH a su vez. Bueno, esa descarga de LH, ¿sí?, es necesaria para que pueda ocurrir la ovulación, ¿sí?, de uno de estos folículos grandes. Son más grandes que esto, hasta se proyectan sobre la superficie del ovario. Pero vamos a pensar que fuera este. Entonces, para poder desprenderse de su célula sexual, necesita haber una descarga de GnRH y LH, la cual es inducida por los estrógenos que estos folículos grandes están produciendo. Cuando ocurren esas descargas, ¿verdad?, se va a preparar el folículo para liberar a su célula sexual. Los folículos nada más que estén ya listos, los folículos maduros. Es en ese momento, ¿verdad?, antes de la ovulación y después de la descarga y antes de la ovulación, ¿sí?, y producto de la descarga, ¿sí?, cuando se activa el folículo, o el folículo, perdón, el ovocito primario. ¿Sí? Entonces el ovocito primario se activa después de que ocurre esa descarga. Si no ocurre, no se activa. Entonces ustedes verán que, bueno, solamente algunos folículos que alcanzaron su desarrollo y que generaron esa descarga son capaces de inducir entonces la descarga de GnRH y LH y de activar al ovocito primario. Entonces el ovocito primario, como está aquí, ¿sí?, todavía es una célula diploide, ¿sí?, y después de la descarga de LH, reinicia su primera meiosis. Va a pasar a las siguientes fases. Entra a metafase, entra a anafase y entra a la telofase o telefase, ¿sí?, y completa su primera división meiótica. Completa esto. Producto de esta división celular, se va a generar un ovocito.
que ya no se llama ovocito primario, ya le vamos a llamar ovocito secundario. Y tiene una característica muy importante, ya es una célula haploide. Y genera a la vez el primer corpúsculo polar. Entonces genera un corpúsculo polar y un ovocito secundario. El ovocito secundario va a continuar su desarrollo porque no ha terminado todavía. Necesita entrar a una segunda meiosis. ¿Sí? Y lo hace. Entra a su segunda meiosis. Y completa su profase. Llega a la metafase y vuelve a interrumpir nuevamente, en este caso, la segunda meiosis. Y se queda ahí como ovocito secundario. El ovocito secundario no va a completar su segunda meiosis, ¿sí? A menos de que ocurra ¿qué cosa? A menos de que ocurra la fertilización. Cuando el espermatozoide fertiliza al ovocito secundario, ¿sí? Se activa la segunda división meiótica y completa la metafase, pasa a la anafase y después pasa a la telefase y va a originar lo que podríamos llamarle un óvulo, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, es bueno, para que se active necesita haber penetrado el espermatozoide. Entonces ya está fecundado, ¿sí? Ya está fecundado. Entonces por eso también se le llama óvulo, el cual sería, el tiempo del óvulo es una fracción, es un tiempo muy reducido. Porque después inmediatamente viene la formación del cigoto o huevo fecundado. Por eso recibe estos posibles nombres: óvulo, cigoto o huevo fecundado. Y además se expulsa el segundo corpúsculo polar. ¿Sí? Esto ocurre entonces en las hembras. Entonces ya se están dando cuenta de que es un proceso largo, que es un proceso complejo, ¿verdad? Por el cual va a pasar la célula sexual, ¿sí? La más primitiva, la célula germinal primordial, por diferentes etapas. Y va a ir cambiando de nombre, de célula germinal a ovogonia, de ovogonia a ovocito primario, después será un ovocito secundario y, aunque sea por poco tiempo, será un óvulo y posteriormente el cigoto o huevo fecundado. Entonces, de esta manera, ¿sí?, se lleva a cabo este evento de la ovogénesis. Seguramente ustedes quedarán o habrán, a veces todo esto crea confusión. Entonces, vamos a abrir un momento, un espacio, por si ustedes tienen dudas o tienen alguna pregunta. Entonces, lo pueden hacer en este momento. Doctor, Sí. yo no entiendo muy bien cómo o qué son los cuerpos polares. Bueno. Sí, el cuerpo polar, cuando se divide, una célula normalmente se divide y genera dos células iguales. En el caso de las células sexuales, y hablando de la hembra, ¿sí?, el ovocito, vamos a hablar del ovocito primario, cuando se divide, ¿sí?, solamente genera una célula completa, que sería el ovocito secundario. Y genera un remanente. Realmente se divide en dos. El ovocito primario realmente se divide en dos. Y forma un remanente que es el le llaman primer cuerpo polar o corpúsculo polar. ¿Sí? Y es el primero porque va a haber dos. El corpúsculo polar, lo único que contiene, si tú ves, por ejemplo, aquí, va siguiendo aquí
esta flechita o esta indicación, el ovocito primario tiene una carga genética, ¿sí? Diploide. O sea, tiene todo el total de sus cromosomas. Pero la característica de la ovogénesis es que se tiene que dividir esa carga en dos. Entonces, una parte se va al ovocito secundario y la otra se va al primer corpúsculo polar. Pero el primer corpúsculo polar no carece o carece de organelos, ¿verdad? De citoplasma. Y es una estructura pequeña que nada más tiene la cromatina nuclear. ¿Queda claro, Oscar? O no sé si me preguntó. Sí, doctor. Entonces sería como, La pura cromatina nuclear. ok, un restante O sea, para poder dividir. tienes, por ejemplo, en una mujer, 46 cromosomas en pares, ¿sí? Se divide, quedan 23 de un lado y 23 del otro. Esos 23 quedan en el ovocito secundario o en el corpúsculo polar. ¿Queda claro? Sí, doc. Entonces, Sí. cuando es fecundado, otra vez vuelve a ser diploide. Correcto, sí. Aquí nada más, miren, no me quise meter en más problemas, pero sería bueno que revisaran la meiosis, porque la meiosis es muy diferente de la mitosis, y la diferencia principal es que en una mitosis se genera una célula diploide, ¿sí? Ah, ok. En una meiosis se genera una célula haploide. De hecho, ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, aquí si se vuelve a dividir con n, quedaría la mitad de n. ¿Sí? Como esto. Entonces, espero no hacer los bolas, pero recuerden que aquí cuando empieza la meiosis, se duplica el material genético. Entonces, técnicamente habría 4n. ¿Sí? Y aquí en la primera división habría 2n para acá y 2n para acá. Y después de acá, esta con 2n's, ya no se duplica el material y queda la mitad para acá y la mitad para el óvulo. Ahora, como el óvulo, el ovocito secundario, para poder continuar su segunda división meiótica, requiere de la fertilización, pues por eso aquí estamos hablando de que el cigoto ya es una célula diploide, que ya tiene toda su carga genética. ¿Sí? Okay. Sí, Oscar. Sí, doctor. Quedó Bueno, entendido. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, mire, ahí nada más tengo que hacer una corrección. Bueno, no corrección. Indicarles algo. Que por cierto, ¿sí? Es preguntar examen en ocasiones. Cuando ocurre la ovulación, ¿verdad? Cuando ocurre la ovulación, ¿sí? Todas las células sexuales están ¿sí? Como ovocitos secundarios. Han completado su primera división meiótica. Todas, excepto la perra. La perra es más lenta. En la perra, cuando ocurre la ovulación, aún no se ha completado la primera división meiótica y ovulan como ovocitos primarios. O sea, ovula ovocitos primarios. Todas las demás, ¿verdad? Ovulan ovocitos secundarios. Ustedes dirán, bueno, pues sí, puede ser una pregunta, ¿verdad? Pero ¿cuál es la trascendencia de eso? Tiene una trascendencia importante, que es este punto de que viene retrasada la ovogénesis en la perra, ¿verdad? Al momento de la ovulación. Es importante considerar cuando vamos a servir y sobre todo a inseminar animales de esta especie. Ya lo vamos a ver después cuando lleguemos a inseminación, o vamos a volver a tocar este punto. Ahorita nada más se los señalo y se los comento.
Bien, ¿queda claro? ¿Queda claro? Bueno. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Ahora vamos a seguir. Les había platicado al inicio que este proceso va coordinado con, o sea, la célula sexual, esto que están viendo ustedes, cada célula sexual está dentro de un folículo. Por eso hay, ¿qué? En el caso de la vaca, te recuerdo ese número, alrededor de 70,000, 75,000 folículos o células sexuales por ovario al momento del nacimiento. Queda un total más o menos de 150,000 folículos o células sexuales. Entonces, cada célula sexual está dentro de un folículo. Y el folículo, pues, es una estructura también dinámica. Y también va a ir desarrollándose conforme que va a ir desarrollando también la célula sexual. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar a ver este proceso de foliculogénesis. Lo vamos a ver después, ¿sí? Con mayor detalle e involucrando a las hormonas cuando lleguemos a ciclo estral. En este momento nada más quiero que ustedes, vamos a empezar a recordar primero foliculogénesis. ¿Qué es esto de la foliculogénesis? ¿Sí? Para que ustedes lo vayan recordando. Ya lo vieron, seguramente. Bien, entonces la foliculogénesis es un proceso, ¿verdad?, biológico que corre a la par que la ovogénesis. ¿Sí? Van de la mano. ¿Sí? No hay otra, van de la mano. ¿Sí? Entonces, el proceso de foliculogénesis, como dice ahí, es el proceso de desarrollo y diferenciación de los folículos ováricos. ¿Por qué? Porque no los folículos se quedan en un estado, en el mismo estado siempre, sino que tienen que empezar a desarrollarse por diferentes causas que vamos a ir viendo. Pero miren, a medida que se va desarrollando el folículo, ¿verdad? Después de que alcanza la hembra la pubertad, ¿sí? Algunos de esos folículos que están de reserva y que se llaman folículos primordiales, vamos a ubicar, ojalá puedan ver aquí el indicador, ¿sí? Entonces, los folículos menos desarrollados, más simples, se llaman folículos primordiales, ¿sí? ¿Sí? Son muy sencillos. Y cada uno de esos folículos primordiales contiene, ¿verdad? Cada uno contiene a una célula sexual, que le vamos a llamar ya apropiadamente un ovocito. Casi todos contienen, ¿qué? Ovocitos primarios, ¿verdad? Pero es muy largo ese nombrecito. Un ovocito. Y rodeando al ovocito, ¿verdad?, va a haber un conjunto de células que lo van a rodear y lo van a proteger. Y le van a dar sostén, ¿sí? Lo van a alimentar también. Son células vivas. Y esas células se llaman células, originalmente se les llama células foliculares, ¿verdad? Y después cambian de su nombre y se les llama, y así las vamos a llamar nosotros, células de la granulosa. Entonces, en los folículos poco desarrollados, pues nada más hay una capa de células de la granulosa rodeando al ovocito. Después, alrededor de estas dos estructuras, hay una membrana basal, ¿verdad? Una membrana basal, ¿sí? Y esta es la forma más simple del folículo. Se llama folículo primordial, ¿sí? Y está inactivo, están quietecitos. El ovocito es hasta chiquito de tamaño, ¿sí? A ver, sí, por aquí lo podemos ver. A ver. Miren, aquí están los folículos. Es la misma fotografía de la gata que vimos al principio. Esta es la parte, están sobre la parte de la corteza, ¿verdad?
Y aquí están todos estos, son folículos primordiales. Son chiquitos, tienen la célula sexual rodeados por células de la granulosa. Y a su vez por una membrana basal. Esa membrana basal es importante porque impide la entrada de elementos sanguíneos dentro del folículo. Recordemos que aquí vamos a hablar son células muy diferentes a las células del resto del organismo. Ahí va a haber una célula que es una célula haploide. Entonces necesita protegerse también. Bien, cuando llega la pubertad, cuando la hembra, ¿verdad?, alcanza la pubertad, cuando una mujer alcanza la pubertad, algunos de estos folículos primordiales se empiezan a activar y empiezan a crecer y empiezan a cambiar. Fíjense, aquí hay un folículo primordial y aquí hay un folículo que ya se activó y ya empieza a cambiar. Para empezar, vemos que el ovocito, uy, ya creció, ya empezó a crecer, se expande, ¿sí? Que además se está rodeando ya de una capa que lo está protegiendo directamente al ovocito. La zona pelúcida, ¿se acuerdan? Y después hay una capa simple, ¿verdad? Pero ya muy diferente. Aquí son células de la granulosa planas y aquí ya son cúbicas. Y rodeando a esto, pues sigue la membrana basal. Y empieza a haber también alrededor células, ¿sí? Células que vamos a llamar, por fuera de la membrana basal, se llaman células de la teca, ¿sí? De la teca folicular. Y a esta estructura ya le cambiamos de nombre y le llamamos folículo primario. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues ustedes están viendo las diferencias en cuanto a crecimiento, porque el primario ya es una estructura activa en desarrollo. El folículo primordial está inactivo, está formando la reserva de esta gónada. Bien, entonces, si el folículo que inició el crecimiento encuentra las condiciones apropiadas, pues va a seguir creciendo, ¿sí? Si no encuentra las condiciones adecuadas, ya después vamos a hablar de condiciones adecuadas, no se preocupen, ¿sí? Pero si no encuentra esas condiciones adecuadas para su crecimiento, pues empiezan a sufrir atresia, ¿sí? Cuando un folículo es exigente, si no encuentra las condiciones adecuadas para continuar con su desarrollo, deja de desarrollarse y empieza a sufrir un proceso de atresia, así de fácil, en cualquier momento de su desarrollo. Bien, entonces el folículo secundario pues tiene los mismos elementos que el folículo primario, pero pues ya es mucho más grande, ¿verdad? Ya no tiene una sola capa de células de la granulosa, ya tiene más células de la granulosa, está su membrana basal y ya tiene una teca, ¿no? Una teca, ¿verdad? Células de la teca folicular, que después se divide en teca interna, teca externa, etc. ¿Sí? Y ya. Esto lo convierte cuando esto ya es mucho más grande, ya no es un folículo primario, ya es un folículo secundario. Si el folículo secundario encuentra las condiciones adecuadas para su crecimiento, ¿verdad? Entonces, pues se sigue creciendo. Pero empieza a formar una estructura que se llama antro o cavidad. Sigue creciendo y entre las células de la granulosa, las células de la granulosa están activas y empiezan a secretar. Las secreciones de las células de la granulosa se empiezan a acumular y empiezan a formar pequeñas cavidades que después se organizan en cavidades más grandes que se les llama antro folicular. La palabra no les ha de ser muy extraña. El antro, ¿no? Pues sí, es un lugar increíble, ¿no? Entonces, aunque ahorita estén cerrados, ¿verdad? Esos antros musicales, vamos a llamarles así. Bueno, el antro quiere decir, la etimología es cavidad. Y los folículos empiezan a formar su
cavidades. Cuando empiezan a formar esas cavidades, cambian de nombre. Y ya no son folículos secundarios, ahora pasan a ser folículos terciarios o folículos antrales. ¿Sí? Esos folículos terciarios o antrales van a seguir su desarrollo si encuentran las condiciones adecuadas. Pero aquí pasa algo bien importante con ellos. A partir de esta estructura de los folículos antrales, estos folículos antrales necesitan de gonadotropinas para seguir creciendo. Los anteriores no necesitan de gonadotropinas para su crecimiento. Necesitan de factores intraováricos. ¿Sí? Pero estos sí necesitan de gonadotropina. Estos que están aquí. Si no les llega la cantidad adecuada y en el momento adecuado de gonadotropinas, cesan su desarrollo y sufren atresia. Si les llega la gonadotropina adecuada en el momento adecuado, continúan su desarrollo. Son muy exigentes. ¿Sí? Por ejemplo, al principio, ¿de qué gonadotropina se imaginan ustedes que van a necesitar? Correcto, necesitan de una gonadotropina que se llama hormona folículo estimulante. Y esa hormona estimula el desarrollo folicular. ¿Sí? Después con esto van a seguir creciendo hasta llegar a formar un folículo maduro. También le llaman preovulatorio. Y hay unos en clínica, yo encuentro compañeros que les llaman folículos de von Graf o de Graf. ¿Sí? Que ya son los folículos más grandes. Y son bonitos porque son interesantes porque son tan grandes que hasta se proyectan sobre la superficie del ovario. ¿Sí? Se van proyectando sobre la superficie y en el caso de las vacas, en el caso de las yeguas, es posible detectarlos a través de la palpación vía rectal. Cuando empezamos a palpar, son folículos grandes ya, ¿sí? Que están en desarrollo. Bien. Esos folículos se les llama folículos preovulatorios, folículos maduros o folículos del señor von Graf. Bueno, no del señor, de von Graf, ¿sí? O folículos de Graf. Le quitamos el von, ¿sí? Y este folículo requiere de gonadotropinas, ¿verdad? Requirió de gonadotropinas para crecer de aquí para acá. Pero aquí va a requerir de una gonadotropina en especial. Bueno, requiere de LH, de hormona luteinizante, para continuar con su desarrollo, para empezar y llegar al punto ya preovulatorio. Cuando están en esta fase preovulatoria, requieren de más LH, pero no de que aumente la frecuencia de secreción del centro de secreción tónico, sino de que se active el centro el centro de secreción cíclica. Y entonces, estas células de la granulosa, ¿verdad? Han empezado ya de hace tiempo a producir, ¿qué cosa? Estradiol. Y ese estradiol ya está viajando a la circulación y está retroalimentando a la hipófisis y al hipotálamo. Y entra todo un mecanismo de retroalimentación positiva para que el hipotálamo active al centro de secreción cíclica de GnRH. Cuando se activa por esta retroalimentación positiva, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que al activarse va a haber una descarga de GnRH. Y esa descarga va a producir a su vez una descarga de LH. Imaginen, a esa descarga de LH le llamamos pico, descarga, oleada preovulatoria de LH. ¿Sí? Lo vamos a llamar descarga preovulatoria de LH. ¿Y cuándo ocurre? Antes de la ovulación, claro. Porque esa descarga y esa LH va a llegar aquí. Y estas células de la teca de la granulosa, ¿verdad?
sobre todo estas células, ¿verdad? Van a tener receptores para las gonadotropinas. Entonces, empieza a actuar esa LH sobre esta estructura. Y toda tu actividad, lo vamos a ver también cuando veamos ovulación, va encaminada a formar un lugar, un espacio, por donde pueda esta célula sexual, ¿sí?, pueda desprenderse o dejar el folículo para ser liberado. O sea, es un proceso que le llamamos ovulación. Entonces, la descarga preovulatoria de LH es necesaria para que ocurra la ovulación. Pero también no nada más para eso, también para otra cosa bien importante. Cuando se produce la descarga de LH, ya se los acabo de decir, ¿se activa qué? Se activa el ovocito primario. Y el ovocito primario acaba su profase, entra a la metafase, anafase, telofase y completa su primera división meiótica. Se vuelve en una célula haploide y ya cambia de nombre. Pasa a ser un ovocito secundario, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre la ovulación, ¿sí?, las células se liberan como ovocitos secundarios, excepto en la perra, donde este proceso va más retardado. Voy a hacer una pausa para preguntarles si tienen dudas. Bueno, parece que no. Entonces, miren, aquí ya pasamos a esta, ya les había explicado. Aquí están los ovocitos primordiales de reserva. Ya se activaron, se activó aquí uno, empezó su crecimiento, ¿verdad? Aquí está, miren, ya estos son los que estábamos viendo, los primordiales, el ovocito, el folículo primario, los folículos primordiales. Y hay uno, y ya creció más. Miren, ya creció tanto que ya formó, ¿sí?, un antro. Y cuando forma, y este es un antro en serio, de los buenos, ¿sí?, empuja a las células de la granulosa hacia uno de los lados. Y también empuja ¿a quién? A la célula sexual. Aquí está la célula sexual. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, un folículo de este tipo, pues ya tiene antro, tiene varias capas de células de la granulosa, que son las que están produciendo estrógenos, tiene rodeándole una membrana basal que impide la llegada de elementos sanguíneos dentro del folículo. Vean los vasos sanguíneos, los capilares y todo esto que está aquí más, hasta donde llega. No hay aquí, no hay dentro. Es una barrera muy importante. Y por fuera, pues vamos a encontrar las células. Aquí, miren, aquí se ven muy bien. Las células de la teca, ¿verdad? Estas que están acá. Ahí, sí, aquí sí les llega irrigación porque no tienen esta barrera. Y aquí se acuerdan que todo esto se llama cúmulo ovígero, que son células, una es el ovocito, la zona pelúcida. Esta zona pelúcida es muy importante para proteger al ovocito. Después hay las células de la granulosa y todo este paquete es el cúmulo ovígero. Es importante porque cuando ocurre la ovulación se va a desprender todo este cúmulo, ¿sí?, todo este conjunto de células y van a salir y van a dejar el folículo. Aquí, bueno, aquí en la parte de atrás está un acercamiento, pero lo importante es lo que está en el cuadro. Miren, a veces nos confundimos con la nomenclatura en cuanto al desarrollo folicular, porque hay varias nomenclaturas. Hay la nomenclatura, la tradicional, la que les he estado explicando, es una nomenclatura en base a la histología del folículo. Y entonces es el folículo primordial, inactivo, primario, con una sola capa de células de la granulosa, pero ya activo, secundario, terciario, y el folículo con el máximo desarrollo es el folículo preovulatorio o de Graf.
Esta es una clasificación histológica. Los fisiólogos prefieren una clasificación más sencilla y clasifican a los folículos tan simple como esto. ¿Tiene antro o no? No tiene antro, es un folículo preantral. ¿Tiene antro? Tiene un folículo. Ah, sí, es un folículo antral. Se acabó. Aunque, ¿sí? Los folículos terciarios, que corresponden a los folículos terciarios, estos folículos antrales se van a clasificar también en pequeños, medianos y grandes. Pero esto lo vamos a ver después. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, ¿y cuánto dura todo este proceso? Miren, esta información es para, no me acuerdo si es la oveja o la vaca, pero más o menos es para que ustedes se den cuenta cuánto dura de ir de aquí a acá. Una vez que se activa el folículo, ese es el requisito, van a pasar alrededor de 5 meses, ¿verdad? Para que llegue a un estado preantral o secundario, el folículo. Y este desarrollo, como les decía, es un desarrollo de aquí a acá, independiente de gonadotropinas. Cuando forma ya su antro, cuando se vuelve un folículo antral, ya requiere de gonadotropinas. Y es un folículo, a partir de aquí, del folículo antral en adelante, es un crecimiento más acelerado. Dura aproximadamente 42 días. Y este folículo, de aquí a acá, estos folículos ya requieren de FSH y de LH para su crecimiento. Entonces, todo el proceso, pues súmele los 5 meses más 1 mes y medio más. Estamos hablando de 6 meses y medio en el caso de que el folículo vaya encontrando las condiciones necesarias para continuar su desarrollo. Si no las encuentra, ¿sí? En cualquiera de estas etapas sufre atresia. De hecho, la mayor parte de los folículos que inician su desarrollo o se activan, ¿sí? Tarde o temprano sufren atresia. Muy poquitos son los que llegan a ovular. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. ¿No? Itzel Torres. No, ninguna. Bueno, Reina, González, Dafne. Bueno, vamos a ver, tengo aquí algo en el chat. Buenos días, a Kate. Bien, entonces, esto va en forma conjunta, ¿verdad? La ovogénesis y la foliculogénesis. Entonces, es un proceso muy bonito, o sea, realmente es un proceso muy único, pues, en cuanto a la formación de una célula sexual. Bien. Y aquí lo tenemos, mira, aquí lo que yo traté de hacer es unir la figura que les presenté para ovogénesis. Perdón, la dividí, pues ya la uní, ¿sí? Y aquí tenemos lo que ya vimos, ¿verdad? Del proceso de la ovogénesis, cómo va cambiando. Ya revisamos. Y ahorita sí ya le podemos unir a la parte que acabamos de ver, la parte del desarrollo folicular o foliculogénesis. Entonces tenemos las etapas: primordial, primario, secundario, preovulatorio. En esta etapa, antes del nacimiento y hasta la pubertad, pues todos los folículos están como folículos primordiales y todos tienen un ovocito primario. Cuando se llega a la pubertad, algunos se activan, empiezan el desarrollo y van a ir pasando por estos estadios de desarrollo si encuentran las condiciones adecuadas. Y no va a ser hasta que el folículo alcance su tamaño preovulatorio,
va a ser el momento en que este folículo puede estimular la descarga de GnRH y LH que desencadene la ovulación, pero también que desencadene o reactive al ovocito primario para que complete su primera meiosis, forme un ovocito secundario, ¿sí? Elimine un primer corpúsculo polar e inicie su segunda meiosis. ¿Sí? Y esta segunda meiosis, bueno, se va a volver a interrumpir, ¿verdad? Y no va a continuar, a menos que, en este caso, el ovocito secundario sea fertilizado. ¿Sí? Sea fertilizado. Si esto ocurre, se activa nuevamente la segunda metafase, se forma el óvulo, que aquí ni siquiera está, ¿verdad? Pero, ¿sí? Más bien es un óvulo ya fertilizado o un, ¿cómo se llama? Un cigoto. Y de esta forma pues, se completa el desarrollo de una célula sexual. Bien, aquí nada más para que no se olvide, después de la ovulación, el folículo que desprendió a la célula sexual o se separó de la célula sexual, se va a organizar y va a formar una glándula importante que es una glándula transitoria que le llamamos cuerpo lúteo. ¿Sí? Y ese cuerpo lúteo pues va a tener sobre todo la capacidad para producir progesterona y poder mantener la gestación, ¿verdad? En el caso de que hubiera ocurrido la fertilización exitosa. Entonces, con esto, bueno, vean cómo están ligados estos dos procesos. Bien. Hasta aquí vamos a dejar lo que es ovogénesis y foliculogénesis. Después ya vamos a ver otro proceso, pero esto no quiero dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Que es la parte ya de el crecimiento folicular a partir de folículos antrales, ¿sí? Cuando es dependiente de gonadotropina. Esto lo vamos a dejar pendiente, ¿verdad? Para cuando lleguemos a ciclo estral. Aquí nada más ahorita, por el momento, hasta aquí. Y esto también, obviamente, lo dejaríamos pendiente. Bien, hasta aquí, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, le seguimos. Miren, la otra parte que nos falta es el proceso, el mismo proceso, pero en el macho. Bueno, el mismo proceso, pero en el macho ya, para empezar, cambia de nombre, ya estamos hablando de la espermatogénesis, que es el proceso que también igual van a seguir las células sexuales germinales, del macho, ¿verdad? Para formar espermatozoides o células haploides. Y este proceso, pues, tiene lugar en el túbulo seminífero, en el testículo, para empezar, ¿sí? En el otro era el ovario, ¿sí? Y la célula sexual está dentro del folículo. Aquí es en el testículo y la célula sexual va a encontrarse dentro del túbulo seminífero. La única diferencia es que en el primer caso hay una célula sexual por cada folículo. Y en el caso del túbulo seminífero hay millones de células sexuales en cada túbulo seminífero. Bien. Entonces recordemos en primer lugar brevemente la histología del túbulo seminífero. No, del túbulo seminífero, no. Del testículo y después del túbulo seminífero. Bueno, vamos a ver. Creo que aquí ya no le puedo pasar. Bien, aquí está, miren. Y para eso vamos a usar estos tres cortes histológicos, ¿sí? Son cortes histológicos de testículo y podemos ver del lado izquierdo, en esta parte, el primer corte. Y este corte nos sirve para identificar los túbulos seminíferos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, ¿verdad? Bien delimitado. Es fácil, ¿verdad? Es fácil distinguirlos.
podemos ver que dentro de cada túbulo seminífero, ¿verdad? Hay una gran cantidad de células. Y también podemos ver que hay células, una abundante cantidad de células en los espacios que hay entre los túbulos seminíferos. Espacios que se acuerdan que se llaman espacio intersticial. Miren, por ejemplo, aquí. Qué bonito se ve toda esta parte. ¿Sí? Aquí también hay. Entonces, entre los túbulos seminíferos hay estos espacios intersticiales. Bien, ahora vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos y a tomar nada más parte del túbulo seminífero. ¿Sí? Aquí en esta fotografía del lado derecho arriba, aquí está el túbulo seminífero, bien delimitado. También tiene una membrana basal. ¿Sí? Vean estas células, ahorita vamos a hablar de ellas. ¿Sí? Y dentro del túbulo seminífero vamos a encontrar una gran cantidad de células, ¿verdad? Entonces, principalmente hay dos tipos de células. En un folículo hay dos tipos de células también. La célula sexual y las células de la granulosa. Aquí hay dos tipos de células. La célula sexual, pero aquí en plural, muchas células sexuales, y las células análogas a las células de la granulosa. Son las células de Sertoli. Son estas que se ven aquí en el fondo. Son las células grandes y maravillosas. Son las células de Sertoli. Y vámonos a la parte de abajo, a la fotografía de abajo. Aquí hay un túbulo, aquí hay un túbulo, y en los espacios fuera del túbulo hay unas células análogas a las células de la teca, ¿sí? Que son las células de Leydig o células intersticiales. Estas son las que tienen, igual que las células de la teca, receptores para LH. Las células de la granulosa o las células de Sertoli tienen receptores para FSH. Bien, entonces ya vamos viendo, vamos recordando. Ahí. Ahora sí, dentro de un túbulo seminífero, ¿sí? ¿Cómo está organizado un túbulo seminífero? Un túbulo seminífero, ¿verdad? Está organizado en compartimientos. Ahora, aquí tenemos un pedacito del túbulo seminífero, ¿verdad? Y vamos a analizarlo detenidamente. Miren, aquí estaría el centro del túbulo seminífero, ¿verdad? Y ese centro es la luz, ¿verdad? Del túbulo seminífero por donde van a transportarse los espermatozoides y los líquidos del testículo. Se llama a este compartimiento, lumen. Debajo del lumen hay otro compartimento que se llama compartimento adluminal, o sea, cercano al lumen. Después tenemos el siguiente compartimento que es el basal, la parte que está cerca de la membrana basal. ¿Sí? Y hasta ahí el túbulo seminífero. Fuera del túbulo seminífero hay unas células rodeando a cada túbulo, se llaman células mioides, ¿sí? O peritubulares, o células mioides peritubulares, que son estas, las que estábamos viendo acá. Aquí, estas que están aquí. Y en el espacio intersticial, pues ya encontramos capilares, elementos sanguíneos, y encontramos a las células intersticiales o células de Leydig. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo que el túbulo seminífero tiene una organización a través de diferentes compartimentos. ¿Sí? Está el lumen, ¿sí? El compartimento abdominal y el basal.
Ahora, aquí hay algo también bien interesante. Dentro del túbulo, hay dos tipos de células. Las células sexuales que ven ustedes aquí en azul y negro. Y en color gris, ¿sí? Son unas células grandes, regulares, pero que se unen una con otra, ¿sí? Son las células de Sertoli, ¿sí? Son células de soporte. Unas células maravillosas. Bien, estas células de Sertoli lo que van a hacer es, van a organizar a las células sexuales de tal modo, ¿verdad? De tal modo que las que tienen menos grado de desarrollo, que serían las espermatogonias, se encuentran sobre la membrana basal. A medida que se van desarrollando, se van a ir desplazando, las células de Sertoli las va a ir desplazando a los siguientes compartimentos, ¿sí? Las va a ir desplazando a medida que se van desarrollando. De tal forma que cuando alcanzan su desarrollo, ¿sí? Ya están ¿en qué? En el compartimento que corresponde al lumen, ya para poder ser liberar y que inicien su transporte. Entonces es una organización muy, muy, muy especial. Aquí también, ahorita, quiero comentarles, aprovechando esta es un dibujo muy bonito, que entonces las células sexuales menos desarrolladas están cerca de la membrana basal. Y las células están separadas de los siguientes compartimentos, ¿sí? Porque las células de Sertoli están muy juntas entre ellas, pero además forman, ¿cómo se llama? Uniones estrechas, ¿verdad? Entre ellas, sobre todo a este nivel. Y estas espermatogonias, ¿sí? Están de cierta manera aisladas. Bien, entonces esta es la conformación del túbulo seminífero. Esto es importante por lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, esta figura, este cuadro que aparece es para asombrarlos, es para que digan, wow, qué impresionante es esta estructura. Miren, en este cuadro ustedes pueden ver, ¿sí? Las características testiculares, como el peso, ¿verdad? El peso de los dos testículos en las diferentes especies, pero no nada más el peso, sino también la producción espermática, ¿verdad? Por ejemplo, la producción espermática por gramo de parénquima testicular, ¿sí? Y la producción espermática diaria, ¿sí? En animales de diferente especie. Obviamente animales sexualmente maduros, ¿sí? Y en su temporada reproductiva. Entonces, vean, el tamaño y el peso de los testículos, bueno, varía mucho, depende de la especie. Los más pesados están entre los testículos del cerdo y los testículos de los toros. También los testículos de los, ¿cómo se llama? De los carneros, sí, tiene un peso considerable. Un poco menos estaría el de los chivos. Pero bueno, pues hay unos que pesan muy poquito, por ejemplo, bueno, el conejo, obvio, está más chiquito. El gato, 21 gramos. El perro, un perro de 16 kilogramos, pesan alrededor de 31 gramos. Ahora, estos son los gramos, ¿sí? Que tenemos de tejido testicular en cada una de estas especies. Ahora vean, la capacidad para producir espermatozoides, ¿sí? Que tiene el parénquima testicular por cada gramo. Entonces, por ejemplo, miren aquí en el humano, aquí está el humano, el peso de los testículos son, el parte alrededor de 35 gramos y se producen alrededor de, por un gramo,
más o menos se producen 4 millones de espermatozoides. Vean, para que vean, ¿sí? Este es el gallo. El gallo tiene menos peso, los testículos, ¿verdad? 25 gramos. Pero vean, por gramo, ¿sí? Produce por cada gramo 100 millones de espermatozoides. Entonces, nada que presumir, ¿sí? Por eso dicen, ay, te sientes muy gallito, ¿sí? Ah, puede ser que sea por esto, ¿no? Pero mire, nada más, tiene más o menos las condiciones en cuanto a los gramos de parénquima testicular, pero la capacidad para producir, bueno, es mucho mayor. Ahora, la producción diaria, pues se va a modificar mucho, pues dependiendo ahora sí del tamaño, ¿verdad? No nada más la producción por gramo, sino la producción por la cantidad de parénquima. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿sí? Algo que nos llama la atención. Miren, por ejemplo, el gato tiene 21 gramos, 16 millones de espermatozoides por gramo y 32 millones, ¿no? De producción total por día. O sea, fíjense ustedes, son 36 millones, ¿sí? De espermatozoides por día, la producción. Ahora vean este es el carnero. Tiene todo esto. Produce 21 por gramo de parénquima. Pero tiene esto. Y produce, ¿qué son? 10,000 millones de espermatozoides por día. Entonces, la capacidad para producir células sexuales de los testículos es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y esto me lleva a lo siguiente. El mecanismo para producirlos también debe de ser muy, muy eficiente y muy diferente al de la hembra. Pues sí, es muy diferente, ¿sí? Bien. A ese proceso es el proceso que le llamamos espermatogénesis. Y bien, es un proceso muy, muy diferente. Vean, es un proceso que implica, igual que la ovogénesis, varias etapas, pero vamos viéndolo. Miren, hay quienes consideran que la espermatogénesis tiene básicamente 3 etapas. La espermatozoide. Aquí tengan mucho cuidado con los nombres porque son muy parecidos y causan a veces confusión. Hay una primera etapa, ¿sí? De multiplicación celular, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Empezamos otra vez con las células germinales, son las células de origen, las que van, colonizan, etc. Cuando la gónada se diferencia, ¿verdad? En un testículo, ya no se llaman células germinales, se empiezan a llamar espermatogonas. Y estas son las células ya, ¿sí? Cuando la gónada está diferenciada. Y normalmente lo que vamos a encontrar en animales jóvenes, ¿sí? Este proceso pues no va a empezar hasta alrededor de la pubertad, ¿verdad? Es cuando va a empezar a desencadenarse este proceso de la espermatocitogénesis. Bien, cuando el proceso se desencadena, vamos a tomar como punto de partida la pubertad, aunque no estrictamente es así como prender y apagar una luz, ¿verdad? Empieza antes de la pubertad, vamos a llamar que se expresa mejor durante, bueno, al momento de la pubertad se alcanza una mayor producción ya de espermatozoides y después de la pubertad pues igual, ¿no? Entonces, bueno, cuando se llega a la pubertad empieza entonces a activarse este proceso y el proceso inicia con una etapa de proliferación. Necesitamos muchos. Las espermatogonias entran en una fase proliferativa. Esa fase proliferativa, ¿sí? Incluye divisiones básicamente por mitosis. Se empiezan a dividir por mitosis para hacerse más. Y aquí así, mira, acordándome de la pregunta de nuestro compañero Oscar, pues aquí por cada célula
¿verdad? Que se va dividiendo, se van originando dos nuevas. Y entonces esto sí permite la proliferación. Y aquí hay una cosa interesante. Bueno, a medida que van proliferando, van cambiando, ¿sí? Su apellido, ¿sí? El nombre es el mismo, todas son espermatogonias, pero los que se dedican a histología le van poniendo un índice, un apellido, que son espermatogonias primero del tipo A, hay intermedias, ¿verdad? Y hay del tipo B. Esto hace complejo esta nomenclatura. Y si fuera poco, le ponen el segundo apellido. Hay espermatogonias A1, A2, A3, A4. En este caso, hay nada más una espermatogonia intermedia o tipo I y hay una sola línea para la espermatogonia B. Pero miren, si ustedes cuentan, por ejemplo, de la espermatogonia, de una espermatogonia, ¿cuántas espermatogonias se generan de tipo B? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. De una, en la etapa proliferativa se generan 16. Bien. Aquí nada más antes de pasar, hay un punto bien interesante, ¿sí? Importante. Estas espermatogonias son las menos desarrolladas. Son las que están junto a la membrana basal en el túbulo seminífero. A medida que se van desarrollando, se van alejando de ese punto basal y se van hacia el lumen del túbulo. Y esta organización está a cargo de las células de Sertoli. Bien, estas espermatogonias les llaman células también troncales o células madre. ¿Sí? Porque siempre, ¿sí? Cuando se dividen, van a generar a una célula de reserva y a una que... Aquí nos faltaría, ¿sí? La célula troncal va a originar una de reserva y a una, en este caso, AI1, ¿no? Una espermatogonia A1. Y esta queda la célula troncal y así. Si no, de otra manera, en el primer eyaculado, bueno, se acabarían todas las células sexuales, ¿verdad? Bien, la segunda etapa de la espermatogénesis es ya la etapa importante del proceso, que es la meiosis. Y van a entrar entonces a un proceso donde se van a convertir en células haploides. Este proceso, a diferencia de la hembra, no se interrumpe. Entran a la primera meiosis, la terminan, entran a la segunda y la terminan. Entonces, las espermatogonias de tipo B, cuando entran a la primera meiosis, cambian su nombre y se llaman espermatocitos primarios. Igual que sucedió con la hembra. Cuando el espermatocito secundario acaba su división, origina un espermatocito secundario. El espermatocito primario entonces va a originar al espermatocito secundario. El espermatocito secundario entra en su segunda división y va a originar algo que ya se llama espermátide, que son estas que están aquí. Entonces, de aquí a acá pasan por una meiosis, se convierten en células haploides. Las espermátides, ¿verdad? Son células ya haploides. Bien, estas espermátides, ¿sí? ¿Por qué no le llaman espermatozoides? Porque estas células que se forman son células redondas, más bien parecidas a las espermatogonias, a los espermatocitos, que a un espermatozoide. Nosotros, cuando hablamos de espermatozoides, hablamos de células de este tipo, ¿no? Entonces, pues son este tipo de células, muy diferentes a esto. Entonces, las espermátides, cada espermátide, tiene que sufrir un proceso de transformación para adquirir la forma de un espermatozoide. A este proceso se le llama espermiogénesis, ¿sí? A ese proceso de transformación de la espermátide en espermatozoide, ¿sí? Entonces,
Hay quienes quienes consideran que la espermatogénesis nada más tiene estas 3 etapas, ¿no? Una etapa inicial de espermatocitogénesis, la etapa de meiosis y la etapa de espermiogénesis. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, vean, de aquí nos quedaron 16. Y aquí podríamos agarrar de una de estas, ya no de las 16, pues si no nos alcanza la figura. De una de estas, vayan viendo, se dividen, dan otras 2, dan 4 y dan 8. Entonces ya podemos hacer el cálculo de a partir de una espermatogonía de tipo A, cuántos espermatozoides se generan. Y esto es importantísimo porque lo que les acabo de explicar, por la gran capacidad que tiene el testículo para producir espermatozoides, ¿sí? Esta gran capacidad de producir millones o miles de millones de espermatozoides, ¿sí? Por día, ¿no? Entonces, esto se debe básicamente a este proceso de división celular que se lleva a cabo dentro del túbulo seminiano. Bien, entonces, en concreto, la espermatogénesis la dividimos en 3. Aquí ya aparece la 4ª etapa porque se las quiero mencionar. La primera es la de espermatocitogénesis. Citogénesis. Etapa proliferativa por mitosis de las espermatogonias hasta formar espermatocitos primarios. Es lo que abarca. La meiosis es el proceso de división celular propio de las células sexuales en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas. Se vuelven en células haploides, ¿sí? Y comprende desde el espermatocito primario hasta el espermátide. Ya la espermátide es una célula haploide. Pero es una célula gordita, redondita, ¿sí? Nada parecida a un espermatozoide que parecen raquetas, ¿sí? Con una cabeza y una cauda. No, estas no tienen cauda. Entonces tienen que transformarse. Y a ese proceso de transformación de la espermátide en espermatozoide lo conocemos con el nombre de espermiogénesis. Y hay quienes incluyen una 4ª etapa que es el proceso por medio del cual el espermatozoide se separa de la célula de Sertoli, ¿sí? Rompe su relación con la célula de Sertoli. Vamos a llamarle, se desancla de la célula de Sertoli para poder iniciar su transporte. Y a este proceso le llaman espermiación. Entonces, si nos quieren complicar la vida, lo hacen muy bien con los nombres, porque son el proceso general, espermatogénesis. El de la fase proliferativa, espermatocitogénesis. El de transformación de la espermátide, espermiogénesis. Y la separación del espermatozoide de la célula de Sertoli se llama espermiación. Pues también es complejo, ¿no? También es complicado este proceso de la espermatogénesis. Bueno, vamos a avanzar. Si tienen hasta aquí alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien, doctor. Muy bien. Todo bien, gracias. Todo bien. Gracias. Bien. Aquí nada más, nos va a faltar un poquito de tiempo, pero continuamos el próximo lunes. Esta figura viene de este libro que les he recomendado, el Sanger, y en forma muy resumida y además muy sencilla, explica, ¿verdad?, a través de estas figuras, en qué consiste el proceso de espermiogénesis. En esencia es el proceso de transformación de la espermátide, ¿sí?, en un espermatozoide. Entonces, las espermátides son células como cualquiera, ¿sí?, con sus más o menos redondas, sus gránulos, su
núcleo, nucleolo, etcétera, ¿sí? Pero nada parecido a un espermatozoide. Cuando hablamos de un espermatozoide, hablamos de células con una forma muy especial, ¿verdad? Son células que sabemos, tienen una cara. Hasta lo podemos dividir, ¿no? Miren, aquí, ¿qué fotografía? Es la del libro que les recomendé de Nielsen, de ayer. Entonces, miren, poder fotografiar. Primero, teñir los espermatozoides para diferenciar la cabeza, ¿verdad? Lo que vendría a ser aquí el cuello y la cauda, todo esto de acá. Entonces, aquí, mira, aquí se ve muy bien la cabeza, ¿sí? La parte de el cuello y la parte de la cauda. Entonces, la espermátide no se parece a esto, ¿no? Entonces, la espermátide tiene que sufrir un proceso de transformación para convertirse en espermatozoide y de esta manera a este proceso se le conoce con el nombre de espermiogénesis. Como todo, ¿verdad? Como todo, tratando a veces de simplificar y para tratar de entender mejor, a veces el proceso, aunque sea un proceso continuo, ¿sí? Se divide para entender mejor. Pero a veces, bueno, también nos complica más la vida en el sentido de tener que aplicar y tener que aprender etapas de cada proceso. Y la espermiogénesis no es la excepción. Normalmente se divide en 3 etapas. La etapa de capa, la etapa de acrosoma y la etapa de maduración. No tienen que aprenderse esto, ¿verdad? ¿Sí? Sino, más bien, ¿qué es lo que va pasando? Lo que va a pasar es un proceso de transformación. Entonces, la espermátide va a cambiar su forma. Y entonces va a tener que reacomodar sus organelos, ¿verdad? Y desprenderse también de lo que no les es útil, entre ellos el citoplasma. Entonces, va a empezar una primera etapa de capa, ¿sí? Se le llama de capa porque aquí tenemos en el centro al núcleo de la espermátide. Se le llama etapa de capa porque va a haber unas vesículas que van a coalescer, ¿verdad? Y esas vesículas que van a coalescer van a formar una vesícula que se llama vesícula acrosomal, ¿sí? Esas vesículas, ¿sí? Se generan a partir del aparato de Golgi y van a, ¿cómo se llama? Van a empezar a coalescer esas vesículas hasta formar un saquito más grande que ya le llama vesícula acrosomal. Ese saquito es muy importante porque está lleno de enzimas. Y el saquito empieza a rodear al núcleo del espermátide. Miren, aquí lo va rodeando, aquí lo va rodeando más, aquí ya, ¿sí? Y a esto le llaman fase de capa, o también le llaman de capuchón, algo así, ¿sí? Que forma ¿sí? Se rodea, hasta que queda rodeada parcialmente el núcleo, ¿verdad? Por esta vesícula acrosomal. El núcleo, si ustedes lo ven, se empieza a condensar, ¿sí? Y se empieza a hacer más pequeño. Los organelos se empiezan a reacomodar. Y, ¿sí? Entonces, empiezan a moverse, ¿sí? Y una de las cosas que pasa es que el centriolo, ¿se acuerdan que hay 2 centriolos? El centriolo que está ubicado donde está la vesícula acrosomal se va a desplazar al lado contrario, ¿sí? Acá, al lado contrario. Y esto es importante porque se acuerdan de la composición de los centriolos, microtúbulos y todo esto. Es importante porque a partir de estas estructuras se empieza a formar la cola o flagelo del espermatozoide. Entonces se va formando la cola o flagelo del espermatozoide a partir de los centriolos. También se mueven
se empiezan a mover para acá, al lado contrario del acrosoma. No quieren al acrosoma, se alejan del acrosoma y también se alejan las mitocondrias. Y las mitocondrias se van a acomodar aquí, en una pieza que le van a llamar pieza media. A ver, aquí está. Un poquito más. Uy. ¿Sí? Aquí, en esta pieza. Pieza media. Está el cuello y está la pieza media. Y es curioso, se empiezan a acomodar ahí, porque se acuerdan que las mitocondrias generan en esencia energía. Y el flagelo va a necesitar energía para moverse. Entonces el motorcito va a ser así. La energía la está generando este motorcito que se llama mitocondria. Y las colocan aquí para que se empiece a mover. Pero aparte, todo el citoplasma se empieza a mover también en ese sentido. Y se empieza a englobar todo el citoplasma en un saco, ¿sí? ¿Sí? En un saco. Y este saquito, ¿verdad? Se le llama gota citoplasmática. Originalmente, pues está aquí, ¿verdad? En esta parte, cerca de lo que va a ser la cabeza del espermatozoide. A medida que el espermatozoide va madurando, se va a ir desplazando por la cauda hasta que se libera, se desprende. Y esto es importante que lo sepan, jóvenes, porque esto es un indicio. Cuando ustedes toman una muestra de semen y ven muchos espermatozoides, a esto le llaman gota citoplásmica. Proximal porque está cerca de la cabeza. Cuando vemos muchas gotas citoplásmicas proximales, ¿sí? No nos gusta, porque son espermatozoides que todavía no han madurado. Posiblemente se esté trabajando al animal. Cuando están ya por acá y son una u otra, no hay ningún problema. Y esto pasa a ser incluso de una normalidad primaria a una normalidad secundaria. Vean ustedes, todo esto tiene una utilidad, no nada más es, ay, ¿para qué vemos todo esto? ¿No? Bien, entonces, cuando acaba la espermiogénesis, lo que vamos a tener es un espermatozoide, con una composición muy especial, con una cabeza, la cual está rodeada parcialmente por el acrosoma. Miren, aquí está la cabeza. Qué hermosa fotografía. Aquí está el núcleo condensado, rodeado parcialmente por el acrosoma. Es que está en rojo. Y todo a su vez rodeado por la membrana celular. Después vendría esta parte, ¿verdad? Que es la parte del cuello, la que une la cabeza con el flagelo. Y después viene ya la parte del flagelo, ¿verdad? Este flagelo, en esta porción, contiene las mitocondrias. Por eso es un poquito más ancho, ¿verdad? El flagelo, aquí lo pueden ver. Aquí, esta parte. ¿Sí? Y después es un poquito más delgado. ¿Sí? Y ya tiene otra conformación. Por eso al flagelo se le divide en tres partes. Pieza media, la más larga es la pieza principal y la más pequeña, ¿sí? Es la pieza final. ¿Sí? Ya es como la lancita por aquí, la pieza final, la pieza principal, ¿no? Entonces ya toma esa forma, ¿no? Que todos conocemos de espermatozoide. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Nos faltan algunos. A ver, déjenme. Nos falta un cuarto de hora, pero vamos a avanzarle un poquito nada más. No creo que podamos acabar. ¿Sí? Entonces, este es el proceso de la espermatogénesis. Y una vez desprender de la célula de Sertoli e iniciar su transporte. Y a ese proceso se le conoce con el nombre de espermiación. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Y ya, miren, para concluir, vamos a ver, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, ¿y cómo está todo dentro del túbulo seminífero? Bueno, ya hemos explicado que
que hay un cierto orden, que las células sexuales, ¿sí? Entre menos evolucionadas están más cerca de la membrana basal, y entre más desarrolladas están ya cerca del lumen uterino. Sí, así como se ve aquí, en esta figura. Este es el túbulo, y aquí están ya, miren, los espermatozoides listos para iniciar su transporte, y células sexuales en diferentes estadios de desarrollo. Lo que se ve así en verdecito, pues serían las células de Sertoli, que le están dando soporte, sostén, nutrición. Son una maravilla esas células. Bien, ahora voy a tratar de explicarles lo siguiente. Entonces, con esta figura, tal vez me sirva para eso. Si ustedes están dando cuenta, pues también la nomenclatura de las células sexuales masculinas, pues yo siento que es más compleja que la de las células femeninas. Allá eran germinales, ovogonias, ovocito primario, secundario, óvulo y cigoto. Aquí no. Aquí vean, de una manera sencilla, esa clasificación. Aquí, sin meter intermedios, la A, la I, la B. Sin poner ahí 1, 2, 3, 4, ni cosas de ese tipo, porque lo haría muy complicado. Entonces, son estas, miren, que serían en procesos de la A, la I, estos son espermatogonias, ¿verdad? Entonces, espermatogonias, que ustedes están viendo. Después, ¿estarían qué? Pues esto es así como preleptoteno, leptoteno, cigoteno, todo esto, son las que están en meiosis, hasta acá, en las dos meiosis. Y también se van clasificando, pero ya son espermatocito 1 en leptoteno, en cigoteno, en paquiteno, etc. Todo esto, ¿sí? Y se van clasificando. Ya después serían espermatocitos 2, ¿verdad? Y aquí empezaría toda la serie para los espermatocitos 2. Y bueno, pues esto se hace complicadísimo. Después, si quieren clasificar a las espermátides, pues también las pueden clasificar por el grado de desarrollo hasta que se convierta en un espermatozoide. Y esto hace sumamente compleja la nomenclatura de los espermatozoides. Pero no se la tienen que aprender, ¿verdad? No tienen que conocer cómo está la situación. Bien, entonces, alguien, bueno, ya no, ese alguien lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Para continuar la próxima semana empezamos con esta. Y nada más les comento ya para terminar, que alguien dijo, bueno, hay muchas formas, tipos de células sexuales masculinas. ¿Cómo están ordenadas? Si es que hay un orden ahí, o cómo es que... Si hay un orden, porque las menos evolucionadas están aquí, después, pero todas están en eso, todas están... Perdón. Si yo corto un cachito de aquí de un túbulo seminífero, aquí voy a encontrar la misma asociación celular, que si corto otro pedacito, y lo hicieron, empezaron a tomar pedacitos de los túbulos seminíferos y a estudiarlos. Y con esto empezaron a darse cuenta de que existían, ¿verdad?, asociaciones celulares en cada pedacito del túbulo seminífero, ¿verdad? Entonces, la próxima semana, el lunes, empezamos con los estadios y lo que es una onda espermatogénica. Bien, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a dejarlo aquí. Iván Pérez, no, que no ibas a venir. Perdón por el paréntesis. Bueno, hasta ahí quedamos, ¿no? Quedamos en ese, lo dejamos en ese momento, ¿no? Bien, entonces, próximo lunes
continuamos. Vuelvo a la misma recomendación de siempre. Revisen, repasen lo que hemos visto, sobre todo esta semana. Y el lunes, si tienen alguna duda o algún comentario, ¿verdad? Al iniciar la sesión, me la hacen saber. Y de otra manera, pues asumo que todo quedó bien, ¿verdad? El próximo lunes nos toca acabar con este tema, que ya falta poco, y vamos a empezar con la parte de pubertad, ¿no? Entonces, ya empezamos con diversos eventos fisiológicos. Vamos a empezar con pubertad. Bien, entonces, por el día de hoy es todo. Si tienen, ya por último, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues con todo gusto. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Bien. Entonces, nada más. Recuerden, para la próxima semana, se estaba viendo que nada más tenemos la clase del lunes, ¿sí? Porque pues nos tocó 15 y 16, el miércoles y jueves. Entonces, la próxima semana tendríamos la clase, pero recuerden que antes del 15 entreguen la tarea, la segunda tarea que ya se les colocó Emanuel, sobre el cuadro que tienen que hacer con los diferentes fármacos. Un ejemplo de diferentes hormonas, ¿verdad? Y para el día veintitantos ya sería la tercera tarea. El día de hoy le voy a pasar a Iván el artículo de esta corredora para que ustedes empiecen a investigar, ¿verdad? Primero a leer el artículo y después empiecen a documentarse a ver qué posiblemente esté pasando con esta corredora, ¿no? Bien, pues eso es todo lo que tengo que decirles. Nada, porque pasen un buen día, una buena tarde y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Gracias, doctor. Gracias, Que les doctor. vaya bien, que les vaya bien.